Mariano Sarabia, muchas gracias por estar. No, gracias a vos, Tincho. Es un gusto siempre estar con ustedes acá. Y la verdad que es un gusto tenerte acá porque obviamente queremos desglosar un poquito más allá de este voto a voto que vamos viendo. Sí. Uno tiene el contador Sí. ahí arriba y creo que a esta hora estamos con un 0,30 de diferencia. 0,30, 35%. La verdad que en los últimos tiempos en Sudamérica todas las segundas vueltas han sido así. Vos fijate que Nicolás Maduro le ganó por casi la misma diferencia a Capriles Radosky en Venezuela. Dilma le ganó a Ezio Neves también por un punto. Claro. Macri le ganó a Scioli en Argentina por un punto. Ya no hay segundas vueltas con 5 o 6 puntos de diferencia y menos presidentes que ganen en primera vuelta, como era Cristina, Lula o Chávez, ¿no? Ya te empiezo a preguntar un poco las diferencias de modelo, 50 de un lado, 50 del otro, que prácticamente el que queda dividido Perú, pero primero, ¿por qué, digamos, el sistema de conteo se tarda tanto? Uno se pregunta, bueno, a ver, va recién a darse el resultado el sábado, el viernes, no sabemos, bueno, puede ser, los candidatos están esperando, ninguno puede adjudicarse la victoria. ¿Cómo es el sistema de conteo? ¿Por qué, digamos, hay que esperar tanto? La verdad, por ejemplo, te digo, el caso de Córdoba, concretamente, aquí en Córdoba votaron unos 8.000 peruanos, estaban habilitados 11.000, claro. Votaron ahí en la calle General Paz y... En el colegio Gabriela Mistral, ¿no? En el colegio Juan Bautista Alberdi, creo que se llama, en Humberto Primo y General Paz, exacto, frente al Automóvil Club, exacto, ahí. Y el proceso es muy lento porque ellos tienen que llevarlo personalmente. No es que mandan un telegrama al Perú, tiene que el cónsul subirse a un avión y llevar las urnas con los votos. Entonces, no se escanea ni se manda informáticamente. No, y estamos hablando de Córdoba, que más o menos estamos cerca, pero vos imaginate los votos de España, de Estados Unidos, de lugares más remotos, ¿no? Entonces, sí, se complica un poco también las zonas de frontera. Hoy por hoy, como decías vos, 50.000 votos le lleva. Yo te decía... Puede ser la comunidad... Es un estadio claro, Kempes, digamos. Es un estadio Kempes. Claro, en Argentina, en Buenos Aires votaron 90.000 peruanos. 90.000, tenés 10.000 en Córdoba. Yo no sé, pero más o menos sacando una cuenta, tendrás unos 150.000 peruanos en Argentina. Sí, entonces, sí, claro. Que haya votado un 80%, como se dijo, una participación, ya tenés... Ya eso te puede dar vuelta a la elección. Claro. Según dicen los expertos, está chequeando recién, ya la diferencia sería muy difícil de descontar, ¿no? Porque tendría que ganar Keiko en todas las mesas que quedan 7-3, más o menos. Cosa muy difícil porque está muy parejo, claro, todo, ¿no? Pero es cierto, una de las claves es lo que decía el informe. Va a ser muy difícil para Pedro Pablo Kuczynski gobernar con un Congreso de amplia mayoría fujimorista. Recordemos que en la primera vuelta Keiko ganó con casi el 40%, claro. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el 23%, y Verónica Mendoza de la izquierda, el 17%, por ahí. Entonces, el fujimorismo tiene casi los 2/3 del Congreso. Va a ser muy difícil gobernar con eso, va a tener que apelar a muchos consensos. Eso es bueno para la democracia, ¿no es cierto? Va a tener que negociar con la izquierda e incluso con alguna parte más moderada del fujimorismo, ¿no es cierto? Imagínate el caso contrario, Martín. Si ganara Keiko, sería prácticamente la reina. Tendría poder, claro, mucho más poder que el que tuvo su padre en los años 90. Alberto Fujimori nunca tuvo los 2/3 del Congreso. Al contrario, se le complicó tanto que lo cerró, dando una muestra de autocracia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó de la primera vuelta hasta esta? Digo, triunfó hubo una fuerza del antifujimorismo, centraron la campaña ahí, porque si uno ve hasta hace, ¿cuánto? 2 semanas, 3. Claro, vos decís, alguien que saca el 43%, incluso vos fijate, si hubiera sido el sistema argentino, si sacás el 43% y el otro saca, o el 40 y pico, claro, y el otro saca el 23%, ya sos presidente. Ya sos presidente. Porque más del 40 sacándole 10 puntos al segundo. Entonces, la verdad que sacás esa diferencia y estás a las puertas de un triunfo. Pero lo que sucedió fue que, lo que decís vos, hay un antivoto fujimorista, digamos, un anti-Fujimori muy fuerte. Digamos, da la impresión que ese era casi el techo, subió nada más que
casi 8, 6 9 puntos. A ver, Sí. sí, ha subido 6 puntos, 7. Y Keiko, Kuczynski subió 25, 27. Todo el país se unió en contra de Keiko Fujimori. Raro, por ejemplo, en los votos de Verónica Mendoza, que uno decía un sector De que izquierda. nunca lo vería votando a PPK. Claro, lo que hay que decirle a la gente, que por ahí no todo el mundo no tiene la obligación de conocer la política interna peruana, se están enfrentando. Estamos hablando de un señor, PPK, que tiene 77 años, que fue ministro de Economía de Toledo, del presidente Toledo, un ortodoxo de la economía, un hombre del neoliberalismo muy ligado al poder financiero, y Keiko, que es también de derecha, pero una derecha mucho más nacionalista, más neofascista, uno podría decir, ¿no es cierto? Un populismo de derecha, mucho más parecido, para que la gente entienda, a un Donald Trump, ¿no? Claro. O a un Berlusconi, o a una Marine Le Pen en Francia con el Frente Nacional, esos tintes xenófobos, con serios problemas con los derechos humanos. Recordemos que el padre está condenado a 25 claro. años de prisión por violación a los derechos humanos, por matanzas y también por esterilizar a la fuerza a 300.000 mujeres campesinas. Imagínate, esa es Keiko, digamos, que si bien no fue ella la responsable, pero ella avala lo que hizo su padre, ¿no? Entonces, y del otro lado, el neoliberalismo más absoluto. Ahora, recién hacíamos el paralelo con otros procesos latinoamericanos y decíamos, bueno, lo que pasó en Brasil, bueno, dos modelos contrapuestos totalmente. Lo que era, digamos, lo que significaba el modelo de Dilma y obviamente digamos, la oposición. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo podríamos decir de Argentina. Acá estamos hablando de un 50 y un 50 de algo que no tiene muchas diferencias. Para mí, si yo lo veo analizándolo superficialmente, quizá vos me podés ilustrar a ver si encuentro las diferencias profundas entre los dos modelos. No tiene muchas diferencias, sobre todo en la política económica no tiene muchas diferencias. Lo de Kuczynski puede llegar a ser más presentable en sociedad, aunque eso yo lo pondría muy entre comillas. Yo no sé si es mucho mejor Hillary Clinton que Donald Trump, claro. Lo dejamos para otra ocasión, pero me atrevo a decir que no. Pero Kuczynski es lo mismo, digamos, es mucho más presentable, más pulcro, más sostenido por el establishment, y con esta idea de que se está implementando en Argentina, ¿no? Bueno, el que no sirve se va a la calle, el empleado no puede tener un teléfono, no puede viajar, lo que dijo Roulette ayer, no, nosotros los empleados, los trabajadores no podemos comer carne tierna, vamos a tener que comer carne vieja, dura, bueno, eso, ¿no es cierto? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, claro. En otros casos directamente ni comen, como dijiste vos, tantos periodistas que le están pasando mal hoy, periodistas y trabajadores en general. Eso es Kuczynski, ¿no? Mucho más parecido a Macri en ese sentido, ¿no? Del otro lado, bueno... Una idea pura de liberalismo de Estado chico, de retirarlo más allá de que uno veía y podría decir, no sé si te estoy mezclando las ideas, pero un Ollanta Humala que tampoco implementó, digamos, bueno, una política social. Esa es la clave. ¿Por qué hoy los peruanos tienen que elegir entre Drácula y Frankenstein? Claro. Entre el neoliberalismo más absoluto y el neofascismo de Keiko, que es terrible, es casi lindando con lo antidemocrático. Y bueno, porque los supuestamente progresistas, como Ollanta Humala, vos diste en la tecla, no cumplieron las expectativas. Realmente Ollanta Humala llegó con generó muchas esperanzas y simpatías en todo el espectro de centro-izquierda, latinoamericano, etcétera. Y después hizo todo lo contrario. Fue una especie de Lucio Gutiérrez 10 años antes en Ecuador. Claro. Ollanta Humala se recostó sobre Estados Unidos, se fue a la Alianza del Pacífico, firmó el Tratado Transpacífico, que es pésimo para los pueblos, y se aferró al neoliberalismo, digamos, incluso reprimió a mineros, etc. Vos me lo decía un analista peruana con la que hablé hace un par de años, me dice, en realidad, que era obviamente un analista de derecha y se identificaba como rica, decía, nosotros estamos tranquilos porque Ollanta a los ricos no nos tocó, claro. Directamente, digamos, hizo algunas medidas sociales como para calmar un poco. Yo me acuerdo cuando ganó Ollanta, que le ganó a Keiko Fujimori, bueno, ahí sí es como que había dos modelos y el Perú blanco y más, entre muchas comillas, decente,
eligió a esta centro-izquierda antes de Keiko, porque estaba muy escandalizado. Pero mucha gente, yo veía en Facebook y en las redes, estaba escandalizado y muy enojado con Ollanta. Y el Chávez peruano, y esto y lo otro, el populismo, el comunismo. Y después no pasó nada, como decís vos. Se lo vinculaba mucho con su hermano, con Antaro Humala. Ajá, y con el movimiento social, digamos, que tenía Antaro. Nacionalista, nacionalismo peruano. Me decías, una derecha liberal, digamos, un neoliberalismo puro, y el otro modelo que está en disputa es el de Keiko, que en la economía tampoco, porque decíamos, Keiko tiene, en caso de perder, los 2/3 del Congreso. Claro. Pero esos diputados, salvo para, uno podría decir, ponerse o reposicionarse o trabar la gobernabilidad, ¿estarán tan en desacuerdo, irán a estar tan en desacuerdo con el modelo económico de PPK? A mí me parece que va a ser clave, Martín, la pelea interna dentro del fujimorismo. Hay una figura emergente que es su hermano, Kenji Fujimori, el hijo menor de Alberto, que ya antes en la campaña dijo, en el caso de que mi hermana no gane, yo me voy a presentar en el 2021. La hermana se enojó, dijo que no era momento de hacer esas declaraciones ni de personalismos, quería aglutinar a todos atrás suyo, y el domingo no fue a votar Kenji. Kenji no fue a votar por su hermana y es el diputado más votado. Entonces tiene una cuota de poder muy grande dentro del fujimorismo. Habrá que ver quién se impone ahí y qué estrategia plantean de cara al 2021, ¿no es cierto? Porque como dijiste vos, por ahí, con tal de posicionarse, ponen palos en la rueda. Yo creo que el de Kuczynski va a ser un gobierno muy débil, porque claro, también la izquierda va a querer posicionarse. ¿Y cómo te posicionas? Diferenciándote. Y sobre todo si hay un gobierno neoliberal, Verónica Mendoza, la centroizquierda, el Frente Amplio, va a decir, bueno, no, yo no le va a votar los proyectos de ajuste, de reforma laboral, todas esas cosas que se vienen, las privatizaciones. Entonces hay que ver qué va a poder hacer este hombre y hay que ver cómo se dirime la interna del fujimorismo y cómo después empieza la pelea entre, ahí sí, dos sectores bien enfrentados, dos proyectos de país bien enfrentados, el de la izquierda, con esta mujer joven de 30 y pico de años, y ya sea Keiko o Kenji para el 2021, que los dos siguen siendo jóvenes, ¿no? ¿Sigue siendo en Perú una demanda o sigue siendo una deuda el tema de la desigualdad, como en muchos lares de Latinoamérica? ¿Qué se puede esperar de cualquiera de estos dos gobiernos? Digo, gobiernos que están con la Alianza del Pacífico, digamos, que están, digamos, y que no lo han resuelto en los últimos tiempos, digo, la presidencia de Ollanta, la de Alejandro Toledo tampoco. No, la de Alan García tampoco. Alan García traicionando las banderas históricas del APRA, ¿no? Del aprismo, de Haya de la Torre, tan vinculado con Córdoba. Claro. La calle principal de la ciudad universitaria se llama Haya de la Torre, porque el aprismo y Haya de la Torre tomaba la reforma universitaria de Córdoba como inspiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se puede esperar? Y bueno, más de lo mismo. La verdad que Perú ha sido uno de los países que más ha crecido en términos macroeconómicos, tiene una economía estable, sana, como les gusta decir a los economistas ortodoxos, pero con gente que se muere de hambre, ¿no es cierto? Eso no cuenta. De hecho, Obama hace 4 o 5 meses se sacó una foto levantándole el brazo a Ollanta Humala, igual que hacía, ¿te acordás, Bush con Menem? Claro. Perú es el alumno ejemplar hoy, ¿no? Hace todo lo que le dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Y como decís vos, sí, cierran los números macro, pero sin gente adentro. Entonces, ¿qué se puede esperar? Yo creo que más de lo mismo, por ahora. He estado viendo, aprovecho ya que estás también, porque bueno, obviamente nos gusta hablar de todo, incluso cuando uno va recorriendo el mapa latinoamericano y uno dice, hay ahí al lado metido una cuña entre Perú y Argentina, que es el modelo de Bolivia, y creo que con el que todos se sacan el sombrero con respecto a los números de la macroeconomía, a el PBI que tiene Bolivia, a cómo redujo la pobreza. Digo, esto no filtró para dos naciones que, digo, están no solamente cercanas geográficamente, ¿no? No, y que en el caso de Perú, mucho más cercano también culturalmente, históricamente,
lingüísticamente, étnicamente, los aymara, los quechua, son pueblos que, digamos, trascienden fronteras ficticias, ¿no es cierto? Vos vas a Puno y vas del otro lado del Titicaca y son lo mismo, ¿viste? Entonces, ahí en algunos lugares sí ha habido como un poco de contagio, pero es cierto lo que decís vos, no ha filtrado, no se ha contagiado, y cuando uno creía que había alguien, primero lo que te decía, Lucio Gutiérrez en Ecuador, fue un fiasco, claro. Y Ollanta Humala, uno pensaba que podía ser el que, por supuesto, sin copiar recetas, con las propias características, pero que llevara adelante, bueno, la integración latinoamericana, sudamericana, una especie de socialismo del siglo XXI que ha andado muy bien con las características propias en Bolivia, sin querer parecerse a Venezuela, pero Bolivia, yo te decía recién, Perú es de los que más crecen, bueno, Bolivia es la que más crece de toda Sudamérica, y Bolivia es el ejemplo de que sí se puede crecer y pueden cerrar los números macro, pero con la gente adentro, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por algo se lo ningunea a Bolivia, ¿no? Sí, sí. Por algo se lo ningunea, no, uno, digo, ¿quiénes reivindican el modelo boliviano? No, lo ve en pocos lados, porque justamente un nuevo socialismo, pero que todos los indicadores económicos, digo, ni los economistas más ortodoxos le pueden decir nada. Nada, Bolivia, nada. ¿no? Y han tenido que apelar a estrategias tan sucias como, por ejemplo, inventarle un hijo a Evo que dio resultado, ¿no? No solo le inventaron un hijo, sino que se inventaron una novela que después el hijo había muerto y que había sido culpa del presidente, etcétera, etcétera. Y bueno, en el medio perdió el referéndum, perdió las elecciones, mirá hasta dónde llegó el invento, y ahora ya tienen que reconocer los propios periodistas que inventaron que era toda una farsa, pero en el medio ya se hizo el daño, ¿no? Por lo que decís vos, porque es un mal ejemplo, entre comillas, para mí es un excelente ejemplo, claro. Pero para el imperio y para las oligarquías locales de todos los países es un mal ejemplo Bolivia, así como fue un mal ejemplo en su momento el Paraguay de los López, claro. Y tuvo que venir la guerra de la Triple Alianza para exterminar. En la que participó la Argentina. En que también, participó Mitre, la Argentina, cómplices, claro. La Argentina de Bartolomé Mitre. Así que... Digo, esto también, ya digamos, cerramos el tema, pero esto también abre un debate en Bolivia interesante sobre la sucesión. Digo, se pensaba que no hay sucesión dentro del MAS después de Evo Morales. Bueno, tiene que darse eso en Bolivia, un debate interesante que se viene después de que se haya truncado esta posibilidad de que Evo Morales vaya a la reelección, ¿no? Se empezó a reflotar, Martín, la posibilidad de un nuevo referéndum. Con dos argumentos. Primero, la mentira que se comprobó, ¿no es cierto? Y que influyó en el resultado. Y segundo, que dicen algunos juristas que un referéndum plantea un estado de situación de la opinión pública en ese momento, claro. Y que no impediría que se haga uno nuevo, en este caso en el 2017. Eso te está demostrando que todavía no hay un plan B, que claro. Siguen muy aferrados a la figura de Evo. Por supuesto, uno, llevada a la situación extrema, es inevitable pensar en Choquehuanca, que es el canciller, que es la pata más indigenista del gobierno del MAS, o el propio García Linera, que es la pata más blanca y más, digamos, intelectual, más académica del gobierno. Pero ahí también hay que ver si habiendo acompañado a Evo en el claro, Ejecutivo Nacional, si tiene posibilidad. Si se lo permite, porque también ahí hay dos bibliotecas, una que dicen que sí podría, otra que dicen que no, porque la fórmula es una sola y es parte del Ejecutivo. Entonces, Choquehuanca quedaría como muy bien posicionado. Pero yo, por lo que hablo con algunos agentes del gobierno incluso, siguen muy aferrados a intentar que sea Evo. Mariano, muchísimas gracias. No puedo despedirte sin pedirte una reflexión gracias. Sobre este 7 de junio, digamos, sobre este Día del Periodista, en un contexto especial, si se quiere, ¿no? Sí, yo me sumo a lo que decías vos. Me parece que nosotros somos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, lo hacemos, creo que con mucha profesionalidad, pero tenemos la suerte de trabajar en un medio grande. En mi caso tengo la suerte de poder especializarme en un tema, lo cual me permite estudiarlo a los temas, ser más serio, pero hay que reconocer que hay muchos periodistas que por ahí, los mobileros, por ejemplo, tienen que hacer una nota
de deporte y de ahí una de política y una de economía y debe ser terrible tener que más o menos manejar tantos temas y tan distintos y sin patinar, ¿no es cierto? Entonces, los que son explotados, los que son abusados, los que no tienen trabajo, los que tienen que trabajar en cooperativas para ganarse el mango, todos esos periodistas que siguen haciendo patria, digamos, esos son los nuevos Rodolfo Walsh, esos son los nuevos Moreno, Castelli, Belgrano, los nuevos José Hernández. Hay muchos anónimos, a eso les mandamos un abrazo. Estaba seleccionando uno de los videos, los que ponemos sobre el final, y uno de los grandes del periodismo mundial, si se quiere, hablaba de esto de los cambios de tecnologías, cambios de medios, pero bueno, cierta esencia se tiene que mantener, ¿no? Sí, la esencia se mantiene, creo que las tecnologías pueden ser muy útiles. Rodolfo Walsh decía, la verdad es revolucionaria, y cuando alguien quiere ahogar la verdad, vos fíjate, en Argentina hoy están tratando de criminalizar al que dé cuenta de los que se llevaron plata afuera y la repatrian, ¿no es cierto? Bueno, hay un intento de acallar voces, ¿no? Entonces decía Rodolfo Walsh, en otro contexto, en la dictadura, lo decía, usted tiene que pasar la información, ya sea boca a boca o con un papelito, un mimeógrafo, lo que sea. Bueno, hoy con las redes sociales es mucho más fácil, eso es hacer periodismo, y hay mucha gente común que hace periodismo y es fantástico eso, pero también yo lo último que diría es guarda con caer en la trampa de la sobreinformación, ¿no? Hay muchos periodistas que se vuelven locos y están todo el día informados y escuchan 10 radios, leen 5 diarios y pierden la formación, ¿no? Tanta saturación no te da espacio para leer un libro, para estudiar un tema. Sí, o para reflexionar. Para pensar un rato, para reflexionar, ¿no? Mariano, muchísimas gracias como Gracias siempre. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el segundo bloque y desarrollamos otras de las tantas informaciones del día en este 24 Córdoba. Ya venimos.